Continuamos con más de Un Mundo Verde. ¿Sabían que hace unos días vino un grupo de rescate que nos enseñó aquí en Ecovisión cómo mantenernos y cómo comportarnos a la hora que haya algún conflicto, como tsunamis, terremotos, incluso muchas cosas que nos pueden pasar en algún momento de nuestras vidas? Así es, Anaís. Al canal tuvimos la visita de Fundajú. Tenía lo que eran los rescatistas, los bomberos, la Brigada 48, muchas cosas que nos enseñaron a nosotros a cómo controlar ese pánico a la hora de tener un problema como son un terremoto, un tsunami, incluso si en el set se llega a caer una de las luces de arriba para saber cómo reaccionar al momento. Exactamente. Y bueno, nos enseñaron varios videos de cómo comportar, cómo manejar nuestras emociones a la hora que haya un conflicto y nos enseñaron a pensar en los demás, en todas las personas que se encuentren en ese momento a la hora que pase ese conflicto. Cuéntenos a Arturito y Baby Model cómo se sintieron, ustedes que eran los más chiquitos, qué enseñanzas les dejó esta charla. Bueno, esta charla me dejó mucha enseñanza porque no es solo para una sola vez, una sola ocasión, es para toda la vida que lo necesitamos. Como ellos nos dijeron, eso es una pequeña cápsula que entra en nuestra mente y que nos ayuda a no tener pánico, porque el pánico es lo primero que nos da en una ocasión como esta. ¿Y tú, Arturo, cómo te sentiste? Pues me parece algo muy interesante que saben que en una parte especificaron sobre el miedo y el pánico, ¿no? Que el miedo sabemos que sí puede causar varias cosas, pero es como un mecanismo de defensa, pues gracias al miedo es que podemos reaccionar ante diferentes cosas. Pero con el pánico ya es técnicamente como que no saber qué hacer, entonces me parece bastante interesante esa parte que especifiquen lo del miedo y el pánico y cómo manejar cada uno. Así es, porque muchas personas cuando se sienten mal o cuando pasan algo dicen, ay, entré en pánico. Y el pánico y el miedo no es lo mismo, porque como estaba diciendo Arturo, el miedo te permite reaccionar a la hora, te da miedo y automáticamente sabes cómo hacer, moverte para salvar tu vida. En cambio, cuando tú entras en pánico, tu subconsciente no te ayuda en el momento y te llegas a alterar. Claro que sí, porque como dijo Arturo, es un mecanismo de defensa el miedo, pero si lo llevamos a otra evolución que llega al pánico, nos puede causar muchos problemas más del conflicto que ya existe. Y lo importante es que no solamente lo aplicamos en el set, sino que también lo podemos aplicar en otros ámbitos, en unas salidas y cosas así. Ahí tenemos un video de lo que fue la enseñanza y lo que nos enseñaron ese día cuando llegó ese grupo de rescate, que nos enseñó cómo comportarnos, cómo manejar nuestras emociones, cómo reaccionar, cómo ayudar a las personas, cómo nos tenemos que poner a la hora de que haya un terremoto o algún conflicto en ese mundo. Balaceras. Ahora, enseñarnos a ustedes, capacitarlos, que se dé un aprendizaje de cómo actuar en un momento de alguna adversidad que haya en este espacio. Y no solamente en este espacio, en sus casas también. Tenemos que prepararnos, tenemos momentos difíciles, muy difíciles en estos momentos. Hay demasiado, mira, hay golpes de calor, sismo, aquí en Valencia hay sismo todos los días, aquí tiembla todos los días. ¿Ok? Inundaciones, temblores, balaceras. De repente dicen que hay un aviso de bomba. Y todo eso tenemos que nosotros controlarlo. Primero guardar la calma. Si nosotros entramos en pánico, yo le hago a usted una pregunta. ¿El miedo es bueno? ¿Es bueno el miedo? Sí. ¿O es malo? Es bueno. ¿Por qué? Porque nos protege, nos anticipa que algo viene. Te felicito, ¿vale? ¿Qué comiste? ¿Qué No, comiste? no he desayunado. No he desayunado. Bueno, el miedo es bueno, pero el pánico no. Y si nosotros mantenemos la calma en cualquier adversidad, podemos controlar el pánico. Porque el pánico en sí es el que mata a las personas. Es el pánico. ¿Ok? Bueno, aquí estamos nosotros para enseñarles cómo debemos actuar en cualquier adversidad, incendio, sismo. Bueno, un sismo puede ocasionar un incendio. Es más, una inundación produce un incendio. Con una bombona de gas, un yesqué, una vela, no veo, prende la vela, ¡pum! Ahí viene que a pegar. Buenas noches, señor.
Lo veré con un arpito y una alita. Con San Pedro. Con San Pedro. Qué bonito. Nuestra integridad personal, ¿qué pasa? Se salva. Porque vemos con vida, ¿cierto? Porque ese es un desalojo. Entonces repitan conmigo. Es la salida, de todos los de un cuando causas o que en inminente y amén. Óigase bien. Bueno, hay una parte interesante de esa charla que nos habían puesto un video sobre la serie de Los Simpsons, ¿no? Que en la oficina hacían como una especie de simulacro y esto nos sirve como para entender cómo funciona esto de cuando las personas entran en pánico. Si recordamos bien el video, empiezan con el simulacro y eso, y ya desde el comienzo es como un desastre, ¿no? Cada uno yendo por su lado, no hay orden, todos pensando en sí mismo y eso, así que por eso, como para cada momento así de una situación riesgosa o algo, se necesita como una especie de plan para poder mantener el orden en esta situación. Y es más, en el video se puede ver que el que toma el extintor empieza a golpear a la gente con él en vez de ayudar y tapar el fuego. Así es, a veces la gente busca como salvarse a sí mismo y no piensa en los demás y lo que hace es como ocurrir un problema, un inconveniente. También podemos ver que cuando sale Homero, lo que hace es tapar la puerta para que los demás no puedan salir. Eso es como que salvarse a sí mismo. Aquí tenemos el video de un poco lo que fue el simulacro. Lo tuvimos que repetir 2 veces, ya que la primera todavía no habíamos entendido las señales, pero la segunda nos asustamos demasiado. Hay un lesionado allá, hay un lesionado. A la cuenta de 1. Tengo aquí controlado. Dale la mano. Bueno, ese fue el simulacro que nosotros tuvimos ese día cuando nos visitó ese grupo de rescate. Literalmente teníamos mucho miedo, lo tuvimos que practicar varias veces porque no entendíamos cómo eran las señas, cómo era ese plan que nos estaban enseñando. Pero incluso la segunda vez nosotros nos asustamos mucho porque hubo una explosión de
Traqui, algo así. Ajá, Era algo como así. un tumbarrancho. Pero nosotros nos asustamos mucho, incluso Baby Mode fue la primera que salió corriendo. Todos salimos ahí preocupados, incluso nuestra compañera de Cecil Frito de aquí de Covisión, también estaba tirada en el piso haciendo una actuación como si fuera un herido y así. Le pusieron también cuelleras, la pusieron en una camilla y todo eso. Fue demasiado chévere, pero también nos asustamos demasiado. Podemos decir que al principio, por ejemplo, en mi experiencia, yo dije, no, un simulacro normal. Y de repente cuando escucho el sonido, entré en pánico, automáticamente tenía mucho miedo, más que pánico, miedo. Y yo decía, ay, Dios mío, no. Y todas las reacciones de nosotros fueron totalmente reales. Bueno, a mí me dio mucho miedo porque hicieron como que si estaban explicando qué era lo que íbamos a hacer y de una vez ¡un semo! Y eso olía a humo porque explotaron ese raspa ahí y yo me tragué todo ese humo y estaba con la garganta mal. Pero bueno, ya para cerrar, les dejamos una entrevista que tuvimos con el psicólogo, pero antes ahí está un video sobre el trabajo en equipo, que es algo que debemos tener mucho en conciencia a la hora de poder enfrentar los problemas. Y bueno, ya tenemos la entrevista con los psicólogos. Y bueno, el video lo tiene producción. Así que sí, nos despedimos con este video para que sepan un poquito la diferencia entre miedo y pánico. ¡Chao! Chao. Con el señor, el cual el día de hoy hicimos una actividad súper dinámica para poder, en caso de sismo, temblores o cualquier cosa que nos pueda alterar en el futuro. Algo que nos da es que el pánico puede llegar a alterarnos a nosotros. Y ahora me preguntaba, ¿nos puede ocasionar la muerte incluso que estemos viendo mucha película? Correcto, lo que pasa es de pánico. El miedo es fructífero si nosotros lo controlamos, porque evitamos el pánico y nos empuja a hacer ciertas cosas que debemos hacer. El truco está en tener una conducta asertiva que se aprende para controlar el miedo y que no llegue a niveles de pánico que son, indudablemente, son malignos para nosotros y la conducta en sí. Puedo decir que me encantó la actividad de hoy y para que los clientes sepan un poco de su información, para que les pueda dejar por aquí las redes, los proyectos que se vienen a futuro. Bueno, nosotros tenemos una brigada, una fundación donde formamos muchachos para rescate, para protección civil, una serie de cualidades formativas. El curso dura 6 meses, estamos en la sede del Colegio Don Bosco en el centro y están abiertas las puertas para el que quiera integrar la fundación como tal. Estamos sueltos. Bueno, de verdad muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y darnos muchos conocimientos que nos van a servir para el futuro. Bueno, agradecido a ustedes también por la oportunidad y bueno, y tenemos ese gran mensaje para toda la juventud y esto no tiene límite de edad. Si que se quieren agregar, extraordinario, porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra alegría, esa es nuestra función. Gracias.